Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dijo el libro del Génesis en los relatos que escuchábamos estos días que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios creó al hombre y a la mujer. Y además les dio un mandato de seguir multiplicándose, es decir, de seguir creciendo en esa semejanza divina, en ese ser como Dios, en ese ser parecidos a Dios. De hecho, ayer que instituía tanto la unión recíproca, complementaria entre el hombre y la mujer, y a la vez también instituía el sacramento del matrimonio, cuando los hace una sola carne, pues les da esa capacidad de multiplicarse y de ser fecundos al hacerlos parte de su obra creadora, a través de la procreación como causas segundas, teniendo en cuenta que Dios es la causa primera de la creación. Ser semejantes a Dios, ser como Dios es un querer, hace parte de la voluntad divina, que todos seamos semejantes a Él. El mismo acontecimiento de la encarnación pues nos expresa con mucha claridad esto. Cristo asumió nuestra naturaleza humana y en la Eucaristía le pedimos, cuando estamos presentando el vino, sobre todo cuando el sacerdote echa la gota de agua al vino, le pide que nos haga semejantes a su divinidad, así como Él se ha hecho semejante a nuestra humanidad. Es un querer de la voluntad de Dios, pero no a nuestra manera. Es a la manera de Dios. De todos estos árboles que están en el jardín pueden comer, este no lo toquen. Y aquí viene el pecado más grave del hombre, el daño terrible para la naturaleza humana. Cuando el hombre suplanta la voluntad de Dios, cuando el hombre establece cuál es la voluntad de Dios, cuando el hombre promueve eso que no es voluntad de Dios como si fuera voluntad de Dios, y propone un camino de divinización, de santidad y de perfección a partir de lo que él percibe, de lo que a él le parece, de lo que el mundo cree, de lo que el consenso común dice, aún dentro de la iglesia. Ya hemos pasado ese límite que no se podía pasar, y hoy se ha establecido cuál es la nueva voluntad de Dios, diferente a la voluntad de Dios.
Porque sí es cierto que queremos ser santos muchos, sí es cierto que queremos alcanzar la perfección, sí es cierto que queremos parecernos a Cristo, pero a nuestra manera o a la manera del consenso mayoritario, de la sensibilidad mayoritaria, bajo el consenso de lo que nos dice la mayoría intelectual, aún en el campo teológico o espiritual, y no bajo el querer de Dios. Hoy, por ejemplo, cuando sabemos por voluntad de Dios revelada a través de su Hijo que el plan, el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, hoy buscamos la verdad donde no debemos buscar la verdad. Hoy, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿en dónde estamos buscando la verdad y decimos que está la verdad? En el consenso mayoritario. Pero el Padre nos dijo que la verdad no estaba ahí. De hecho, por eso a este hombre del Evangelio, que es un sordo y es tartamudo, porque no ha escuchado la palabra de Dios, y tartamudea porque no está hablando el plan de Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy tanto en la humanidad como dentro de la iglesia? Este hombre, Dios coge y lo aparta de la gente, lo aparta del consenso mayoritario, porque no es el consenso mayoritario, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo discierno a mi manera, no es lo que a mí me parece, eso no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está afirmada y revelada en la persona de Cristo. Hoy los cristianos estamos demasiado trasnochados y ahora andamos apurados buscando lo que debimos buscar desde hace mucho tiempo y andamos desesperados tratando de esculcar donde debimos esculcar hace muchísimo tiempo. Nos cogió la noche. ¿Qué nos queda? Pedir perdón. ¿Qué nos queda? Humillarnos y decirle al Señor que hemos fallado y que nosotros hemos sido unos sordos a su palabra y que dedicamos el tiempo de nuestra vida a otras cosas menos importantes, a acariciarnos nosotros mismos, a contemplarnos nosotros mismos, a pensar en nosotros mismos y no en Él. Y cuando hemos vivido así, no podemos pretender que en un abrir y cerrar de ojos todo se me revele. Sin reparación, sin enmienda, sin la justicia de la reparación, no podemos pretender que de la noche a la mañana todo brille, porque no es así. Menos mal la Iglesia nos lo ha advertido a nosotros los católicos, que debemos pasar por una purificación. Y los católicos le estamos rehuyendo a esto porque tenemos miedo, porque nos da susto y somos cobardes. ¿Por qué? Porque el pecado que hemos cometido nos acecha y no queremos enfrentarnos con esa realidad y no queremos ver esa realidad y estamos buscando incrementar una falsa esperanza donde no está y va a caer derrumbada. Porque con la verdad no se puede pelear. El que comienza a pelear con la verdad termina vencido y derrotado. Termina destruido. Uno con la verdad no se puede poner a pelear. Uno a la verdad le tiene que agachar la cabeza y le tiene que pedir perdón y tiene que aceptar las condiciones que la verdad ya trae impresas para reparar. Con humildad, con alegría, con paz, con amor y con todo lo que sabe dar el Señor. La sordera que tenemos hoy es muy alta, porque no tuvimos tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y eso es sencillo, eso es sino verlo en la conversación de nosotros los cristianos. El discurso nuestro no está afianzado en el consenso de la palabra de Dios, sino en consensos mayoritarios, en comentarios mayoritarios, pero no en la palabra de Dios. Hoy nuestras expresiones, nuestros diálogos no están cimentados en la verdad que la Iglesia ha defendido siempre en su magisterio auténtico, recto y verdadero.
Eso manifiesta a dónde he ido yo a beber y de qué me he alimentado. Uno produce lo que ha recibido, ¿sí? Y de lo que se ha alimentado. Eso es lo que uno termina produciendo y lo que uno termina haciendo. ¿Cuántos momentos dejamos a Jesús solo en la Eucaristía? ¿Cuántos momentos incluso hasta de oración fueron para nosotros y no para el Señor? ¿Cuántos momentos de nuestra vida, incluso en la misma iglesia, fueron para beneficio nuestro y no para beneficio de los demás y de las almas? Porque esa es la ley del amor divino. El olvido total de sí para pensar en el proyecto de Dios. Un egoísmo que nos consumió al más alto nivel y ahora no queremos asumir las consecuencias. Y hoy dentro de la iglesia algunos andan peleando con esto. ¿A qué nos está llamando el Señor? Al arrepentimiento. Es que la conversión trae una verdadera enmienda. Uno no le puede creer al que no quiere enmendar. Eso es imposible. Cuando el Señor llama a Leví, de una tiene que dejar la mesa de cobrador de impuestos y seguir al Señor, aceptar el camino del Señor. Una vocación cristiana a nuestra manera nos lleva a la destrucción total y destruimos a los demás. Y si no le apuntamos a una entrega total al Señor, seguiremos comiendo del árbol prohibido y del fruto prohibido que Satanás nos ofrece todos los días. Porque Él sí no pierde tiempo para ofrecérnoslo todos los días. Y una vida cristiana que no esté cimentada en el amor a Dios y el amor por el prójimo no sirve. No sirve. Porque ese es el plan de Dios. Dentro del proyecto de Dios no existe ninguna otra prioridad más que su voluntad, y en su voluntad está impreso el amor total a Él y al prójimo. A mí me encanta mucho la claridad del Papa Benedicto XVI y su realismo. Precisamente en la encíclica Caritas in Veritate, ya a modo de conclusión, toma el ejemplo de los mismos monjes que se fueron para el desierto a vivir en soledad para Dios y cómo atendían a las multitudes y se volvieron promotores de caridad al prójimo en una forma increíble. Porque dice el Papa que la caridad en la verdad no se puede quedar encerrada en sí misma. Es que la Trinidad no fue así, ni es así. El amor de Dios es difusivo para todos, para todos. Una caridad a Dios que lleve al egoísmo, que fue lo que les pasó a Adán y Eva, y que quisieron ser semejantes a Dios a su manera, lleva a la destrucción total. No solamente personal, sino de los demás. Por eso, nosotros tenemos que pedirle esa enmienda, ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera conversión lleva a acoger el plan de Dios con sencillez, con serenidad y con muchísima humildad. Así nos rechine por dentro, así nos talle por dentro. Así es que es lo más normal, que si no hemos vivido para Dios y para su plan, la rebeldía se levante. Y somos nosotros los que decidimos a quién le hacemos caso. Si al demonio o al Señor. Si le hacemos caso a este mundo rebelde y caprichoso y al capricho de Satanás, nos vamos para la perdición. Si le hacemos caso al Señor y caminamos por su plan y su voluntad, vendrá la paz, vendrá el gozo, vendrá la fortaleza. Esa es la característica en un cristiano que vive de fe. Vive de la fuerza del Señor, vive del sustento del Señor, vive de la alegría del Señor y no anda dependiendo, mendigando amores en este mundo, mendigando caricias o ternuras, mendigando reconocimientos o aceptaciones de este mundo, porque vive del Señor. Y ese sí que sabe dar muy bien al Señor y sabe entregar muy bien al Señor.
Por eso nosotros tenemos que aceptar con humildad el llamado que el Señor nos está haciendo a la conversión. Y si no lo hacemos rápido, nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal. Si no somos humildes y sencillos para reconocer que no hemos vivido de la mejor manera y de cara al Señor, y lo hacemos con rapidez porque la misericordia de Dios está en promoción, nos va a ir muy mal. Y eso se mide interiormente. La sequedad en la que viven tantos corazones. Eso no puede venir de Dios. Madre Teresa de Calcuta vivió una vida de oscuridad muchos años. Y la iglesia no dudó en canonizarla. Porque ¿qué le veían a ella? Alegría. ¿Qué le veían a ella exteriormente? Amor por el prójimo. Y la iglesia dijo, eso tiene que haber salido de un alma donde Dios estaba trabajando, desbordada por los demás. Y sabía llevar a Dios a los demás. Porque ese es el amor de Dios. Es un amor difusivo. Las oscuridades que muchos llaman noches oscuras en la vida espiritual dentro de la iglesia no son tan noches oscuras, sino noches del demonio y del egoísmo personal y del pecado personal. Por falta de ser generosos para recibir el amor de Dios y de darlo en esa misma línea. Hay gente que intenta consolarse, no, es que esto es una noche espiritual. Hay que mirar a los místicos cómo eran, los que vivían verdaderamente esto. La fidelidad a Dios era única y en un estado de gracia único. Es que es imposible que alguien a quien Dios le haya dado ese aspecto en el alma esté pecando. Eso es imposible. Dios no va a ir al pecado jamás. El Espíritu Santo no va a conducir a nadie al pecado jamás. No hace parte del proyecto de Dios. No está dentro del proyecto divino. Eso es inconcebible en la lógica cristiana. Eso es inconcebible en la lógica del amor de Dios. Eso es inconcebible en la lógica de la iglesia. Y menos mal, la iglesia en sus principios espirituales lo tiene así. Porque si no, nos enredan. Que eso sí es lo que hay hoy. Enredo hasta donde ya no más. Tendríamos que mirar muy bien la vida de los santos para darnos cuenta lo fieles que fueron al Señor. Y eso se nota externamente. Eso se nota en el amor por las almas, el celo por las almas, en la batalla por traer muchas almas al corazón del Señor. Porque eso solamente puede brotar del corazón del Señor. Lo contrario no. Pobre de Adán y Eva. Una vez le fallaron al Señor, se encerraron. Eso les pasó, se escondían de Dios y de todo el mundo. Ahí se replegaron y hasta se taparon y no querían que nadie los viera. Eso hace la desobediencia al Señor. El no ajustarnos a su voluntad. No eran así antes del pecado. No eran así. Era muy diferente. Pero ¿a qué los llevó? A esconderse, se escondían de Dios, no quería que los viera, se taparon con taparrabos y no quería que nadie los viera. Porque el pecado nos lleva a eso, a un encierro en nosotros mismos. Y eso empobrece el alma, empobrece el corazón, empobrece a los demás, empobrece al mundo. Por eso nosotros tenemos que volver a buscar el camino de la semejanza con Dios, y es Cristo, y parecernos al Señor, y configurarnos con su modo de ser. Por ahí dicen que el que entre la miel anda, algo se le pega, ¿sí? Y hay que ir detrás del Señor, detrás de Jesús, para hacer lo que Él hace. Cómo se movía Él, cómo actuaba Él, cómo sentía compasión, cómo iba allí, estaba allí, cómo predicaba y enseñaba. Lastimosamente hoy, en muchos sectores de nuestra iglesia, ya no seguimos el ejemplo de nuestro Señor. O seguimos el ejemplo de un Cristo que nos hemos inventado a nuestra manera y que es el que se predica hoy y el que se difunde, pero no es el Cristo del Evangelio,
como decía el Papa Benedicto XVI, en su obra de Jesús de Nazaret. De hecho, él sacó esa obra porque ya se había dado cuenta que dentro de la iglesia habían reinventado un Cristo nuevo, ¿sí? Y ese se predica en muchísimas partes hoy. Se enseña en la espiritualidad, se enseña en la pastoral, se enseña en el dogma, se enseña en la moral. El Cristo que están enseñando desde muchos frentes y sectores hoy, desde la teología, no es el Cristo del Evangelio. Y por eso cuando vamos al Evangelio no lo entendemos ni lo comprendemos, porque ya nos marcaron ideológicamente y no coincide lo que leemos con lo que tenemos aquí dentro. Y la gente no sabe eso, que ya está configurada. Padre, yo busco y yo ¿por qué no encuentro? Pues tú no te dices que te habían reseteado desde hace mucho tiempo. Te resetearon con una falsa espiritualidad. Te resetearon con falsas doctrinas. Eso es la ideología. Te resetea y te programa para que tú te comportes e interpretes así las cosas como ellos quieren. Lo de Colombia con el mal menor. Padre, yo porque, es más, si usted les muestra, es que es impresionante, yo me quedo asombrado todos los días. Eso me está pasando ya. Les muestro el catecismo y ni así, lo dice claramente. No está bien hacer el mal para obtener, y ni así. Yo concluyo y digo, definitivamente el reseteo está al nivel más alto. Al nivel más alto. Y la gente busca en la palabra y ya lo que le dice la iglesia, no, yo no entiendo nada de eso, padre. Pues ¿cómo vas a entender? Si ya te tienen configurado. Si ya, yo lo veo en la consejería, hay gente que viene todavía con su espíritu limpio, con su corazón limpio, y una. Sí. Padre, me dicen, padre, pues es que eso es obvio. Eso es obvio, padre. Uno cómo va a hacer el mal para obtener el bien. Gente sin estudios, yo me encuentro, padre, eso es obvio. Así, pero hay otros que usted horas y dele, no. Yo ya mantengo el catecismo, digo, váyanle a los numerales, mire, ore, a ver si de pronto, sí. Y yo no pierdo la esperanza que algún día, así como a los ciegos y a los sordos, sí, les pase este milagro, porque es la promesa del Señor, sí. Por eso hoy urge acudir al Señor a que lo del bautismo, el efatá, si nos abra los oídos, para que podamos hablar verdaderamente lo que debemos hablar, porque el que ha escuchado mal, habla mal, habla muy mal. El que ha aprendido mal, enseña muy mal. El que ha absorbido una formación mala, da una formación muy mala. Yo me acuerdo, mi director espiritual me decía, mijito, cuidado con lo que lees, porque uno comienza a hacer lo que lee. Y eso a mí me sirvió para cuidarme de las lecturas que hacía. Y hoy me siento a hablar con él, un hombre de 90 años, y digo, este hombre tiene todavía el espíritu limpio. Y él mismo me dice, mira, yo a mis 90 años y ya hay ambientes en los que yo siento que soy como mosco en leche. Que día me senté con él y me dijo, contigo yo puedo hablar, y nos comenzamos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué esta división interna? ¿Sí? Este rechine que a veces... ¿De qué nos llenamos? ¿De qué nos llenamos? ¿Cómo absorbimos las cosas? A mí me impactaba mucho eso. Me ha impactado muchísimo. Porque nos dedicamos toda la vida a muchas cosas que no fueron importantes y fuimos dejando lo más importante en la iglesia. Y por eso hoy estamos como estamos. Y es verdad que cada vez uno se da cuenta, la gente que es fiel al Señor es muy poca, muy poca. Pero bueno, uno no debe asustarse porque el Señor lo dice en su palabra, que solo será un resto. El Papa Benedicto XVI, de hecho no solo lo sostiene, sino que lo explica en un libro, ¿sí? Y lo sostiene nuevamente ya al final de su vida. El Papa Pablo VI lo llegó a advertir, ¿sí? Por eso no nos debemos asustar.
hay muy poca gente fiel al Señor y a la iglesia. Yo le escuchaba a alguien que hoy en la iglesia ya claramente se van viendo, en una iglesia se van viendo dos iglesias, porque estamos viciados. El homosexualismo, cómo se mira hoy, cómo se miraba hace 20 años desde Juan Pablo II, ¿sí? El aborto, la moral sexual, el relajamiento que hay en la moral sexual hoy dentro de la iglesia para mirar los comportamientos desordenados en el ámbito sexual, son de un conformismo en muchos aspectos. Lo que es pecado ya no es pecado. No, eso no es pecado. No, esos padres son debilidades, lo que es pecado es pecado. Y se le llama pecado. Pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque cada uno sabe qué tiene escondido adentro. Cada uno sabe qué esconde dentro. Entonces, por eso tenemos que aceptar humildemente el llamado que Dios nos está haciendo a la conversión. Con humildad, con mucha humildad. ¿Nos vamos a oponer a la verdad de Dios? ¿Nos vamos a poner a pelear con su palabra? ¿Creemos que todavía somos mejores que Él? Como les pasó a Adán y Eva. Y que son ellos los que establecen, que es el hombre el que establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, solo hay uno, y es Dios. Y solo hay una manera de saber si yo estoy haciendo el bien o no, y es confrontarme con la ley natural establecida por Dios. Y solo hay una manera de saber si yo estoy obrando correctamente o no, y es confrontarme con la ley divina, que es la ley objetiva, la ley de Dios, no con la ley de los hombres. Pero la gente no soporta, eso ya no lo está soportando. Bien se lo dijo San Pablo a Timoteo. Llegará un tiempo en que los hombres, aferrados a fábulas y a falsas doctrinas y enseñanzas, no aceptarán ni tolerarán la verdad. Y quienes la intenten vivir serán perseguidos, despreciados y rechazados por este tipo de personas. Tú sufres, como yo he sufrido, le dice San Pablo a Timoteo, este tipo de persecuciones. Y súfrelas aferrado al Señor y a su palabra y a la sana doctrina, porque ya en tiempo de San Pablo había doctrina que no era tan sana. A mí me da mucha pena y pesar de algunos que no quieren creer y le huyen y todo lo quieren ver muy bien. Qué pesar, porque tarde que temprano les llegará el chaparrón. Por lo menos Dios está siendo muy bueno y demasiado misericordioso para que no nos toque tan doloroso. Nos está llamando urgentemente a la conversión y nos está diciendo: la conversión verdadera del corazón amortigua todo. Pero si no hay conversión, la iglesia lo dice, el catecismo es muy claro en decir lo que por las pruebas que pasará la iglesia, y el Papa Benedicto XVI nos lo dijo a nosotros los católicos en su viaje a Portugal en el 2010. Nos lo dijo clarísimo. Yo ya no voy a repetir porque la gente también tiene que ir a mirar si es que le interesa, ¿sí? Si es que verdaderamente quiere escuchar la verdad y saber la verdad. Pero el Papa Benedicto XVI durante todo su pontificado no hizo sino advertirnos y mostrarnos cuál era la salida, qué era lo que debíamos hacer. Por eso, pues aferrémonos mucho al Señor con mucha confianza, con mucha alegría, ¿sí? Al fin de cuentas, el Señor está cerca de quienes humilde y sencillamente están abriendo su corazón y con humildad están aceptando su invitación al arrepentimiento. Y sí que se deja encontrar con mucha cercanía, con mucho amor, y sí que está consolando esos pocos corazones que se están abriendo. El Señor los tiene levantados y los tiene fuertes y los está consolando a pesar de las múltiples persecuciones a las que les toca enfrentarse hoy. Uno los ve en esa alegría, en esa fortaleza y en esa felicidad
buscando amar a Dios, queriendo seguir fieles al Señor y impartiendo perdón e intercesión por quienes ofenden. Eso es bonito, eso es cristiano. Ese es el amor del Señor, allá en el silencio, sin el popularismo, sin nada de eso, allá en el silencio. Y esa es la vía, la verdadera vía que conduce al cielo, que acerca al Señor y que le agrada a su corazón santísimo. Por eso oramos hoy también por todos estos hermanos que son muy pocos, pero que están siendo perseguidos, atropellados, que por mantenerse fieles a la verdad del Señor, cada vez son más excluidos y hasta excomulgados del grupo básico social de este mundo, hasta dentro de la iglesia. Eso está pasando en la iglesia, lamentablemente, hay que decirlo con tristeza, pero está pasando, porque la realidad del desprecio es concreta, ¿sí? Y sencillamente es eso. Entonces, pidámosle al Señor, la Eucaristía es nuestra fuerza, Jesús es nuestra fuerza, el Señor es el que todo lo hace bien. Y por eso no quitemos la mirada del Señor, no le quitemos la mirada y el corazón a la iglesia, porque ella nos sabe orientar muy bien. Y las personas que hoy no se estén fiando del magisterio auténtico de la iglesia, y aquellos que ya les ha cogido demasiado la noche, hay que suplicar misericordia y perdón al Señor, con corazones verdaderamente contritos y verdaderamente humillados. Eso es lo que el Señor está esperando de todos nosotros. Nos acogemos al corazón de nuestra Madre, el refugio seguro, alegre, pacífico y fortalecedor que tenemos para estos tiempos, al corazón de nuestro Padre San José, tan fiel al Señor, que siempre está pronto a sostenernos, y con estas ayudas siempre caminaremos, siempre podremos caminar hacia adelante, agarrados del Señor, con los ojos fijos en Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.